Mi nombre es Soledad Reyes, y a mis 65 años, mi universo cabe en un local de 40 metros cuadrados en una calle empedrada del centro de Querétaro. Es mi taller y mi hogar, un lugar donde el tiempo se mide en el zumbido constante de mi vieja máquina de coser Singer y el aroma a café de olla se mezcla con el olor a tela nueva. Mis manos, más que mi rostro, cuentan la historia de mi vida. No son manos delicadas, son un mapa de venas pronunciadas y piel curtida, con callos en las yemas de los dedos índice y pulgar, un testimonio de millones de puntadas dadas, de incontables sueños ajenos cosidos con mis propios hilos. Son las manos de una modista, y han sido el único motor que ha impulsado la vida de mi hija, Casilda. Esa tarde de martes, la luz dorada se colaba por el ventanal, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire y dándole un brillo casi sagrado a los rollos de seda y organza apilados en las estanterías. Frente a mí, sobre la gran mesa de corte de madera, marcada con las cicatrices de miles de cortes de tijera, reposaban dos objetos que representaban la dualidad de mi existencia. El primero era mi viejo cuaderno de bocetos, de tapas duras y gastadas. Dentro de sus páginas amarillentas dormían mis sueños, una colección entera de vestidos de novia, cada uno con un nombre, una historia. Diseños que había garabateado en noches de insomnio, inspirados en la belleza de mi ciudad, esperando un día que nunca parecía llegar. El segundo objeto era una chequera. Dentro de esa chequera descansaba la suma de mi vida, 500,000 pesos. No era una herencia ni un premio de lotería. Era el resultado de 45 años de levantarme antes que el sol, de espaldas encorvadas y ojos forzados bajo la luz de una lámpara. Era el dinero de mi jubilación, el capital semilla para dar vida a los bocetos de mi cuaderno. Al menos ese había sido el plan hasta que Casilda anunció su compromiso. Ahora ese dinero tenía un nuevo propósito, el enganche de un lujoso apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad, un nido para ella y su prometido, Leandro. Era el sacrificio final, la coronación de toda una vida dedicada a ella. Con un suspiro que pareció vaciarme los pulmones, tomé la pluma. Mis dedos, acostumbrados a la precisión de la aguja, se sentían torpes sosteniendo el bolígrafo. Me detuve un instante, imaginando la cara de Casilda al recibir la noticia. Su sonrisa, esa que era capaz de iluminar mi mundo, aunque últimamente la viera cada vez menos. Ella, mi obra maestra, mi creación más preciada, por fin tendría la vida de reina que yo nunca pude ni soñar. Justo cuando la punta de la pluma iba a besar el papel, el teléfono vibró sobre la mesa. El sonido, agudo y moderno, pareció una profanación en la quietud de mi taller. Era ella. Una sonrisa cansada pero genuina se dibujó en mi rostro. Deslicé el dedo por la pantalla. «Hola, mi niña. Qué bueno que llamas. Justo estaba... Mamá». Su voz me interrumpió. No tenía la calidez habitual. Era distante, metálica, como si viniera de muy lejos. Hubo una pausa, un silencio incómodo que se estiró como un hilo a punto de romperse. «¿Pasa algo, Casilda? ¿Estás bien?» «Estoy bien», dijo, aunque su tono decía lo contrario. «Escucha, Leandro y yo lo hemos pensado bien». Otra pausa, más larga esta vez. Pude oír su respiración al otro lado, entrecortada. «Hemos decidido que es mejor que no vengas a la boda». El aire se solidificó en mis pulmones. El zumbido de la máquina de coser se convirtió en un pitido agudo en mis oídos. Las motas de polvo dorado se detuvieron en el aire. «¿Qué has dicho?» La pregunta fue un susurro, el eco de un corazón que se rompía. «Es que... ya sabes». Su voz bajó, volviéndose conspiradora, como si me contara un secreto sucio.
La familia de Leandro, sus amigos, son de otro círculo. Su mundo es diferente. Y tu oficio, bueno, se detuvo, buscando la palabra, pero yo ya la había encontrado. La palabra que había temido oír de sus labios toda mi vida. Tu oficio de costurera, mamá, nos dejaría en ridículo. Ridículo. La palabra rebotó en las paredes de mi taller, en los maniquíes silenciosos, y finalmente se clavó en mi pecho. Ridículo. Miré mis manos, estas manos que habían pagado su educación, que habían remendado sus uniformes escolares, que habían cosido su primer vestido de graduación. Estas manos eran, para ella, un motivo de vergüenza. El cheque a medio firmar sobre la mesa parecía reírse de mí. 500,000 pesos por mi invisibilidad, el precio de mi exilio. Mamá, ¿sigues ahí? Solo quiero que lo entiendas. No es personal, es por el bien de todos, para evitar un momento incómodo. En ese instante, algo muy dentro de mí, una vieja viga de amor incondicional y sacrificio que había sostenido el edificio de mi vida, crujió y se partió en dos. Pero debajo de los escombros algo más emergió. Algo duro, frío y afilado. Mi dignidad. Con una calma que me heló la sangre, respondí: «Está bien, hija, como tú digas». Colgué. No esperé su respuesta. No quería oír su falso alivio. Me quedé inmóvil, mirando la chequera. Luego, con una lentitud casi ceremonial, la tomé. El sonido del papel rasgándose fue atronador en el silencio. Lo rompí una y otra vez, hasta que solo quedó un montón de confeti azul, los restos de un sacrificio que nunca se completaría. Los dejé caer sobre mis bocetos, cubriendo mis sueños con las cenizas de la realidad. Mi mente, en un acto de autodefensa o quizás de masoquismo, me arrancó del presente y me arrojó a una tarde bochornosa de un verano de hace más de una década. Casilda tenía 16 años y estaba en esa fase incómoda en la que anhelaba desesperadamente la aceptación de los demás. Por primera vez había invitado a una amiga a casa. No a cualquier amiga, sino a Sofía Iturbe, la hija de uno de los industriales más ricos de la ciudad, una chica que se movía por el mundo con la confianza que solo el dinero y el estatus pueden conferir. La noticia me llenó de un pánico nervioso. Pasé 2 días preparando nuestro pequeño hogar. Fregué los suelos hasta que pude ver mi reflejo en ellos. Guardé cada retazo de tela, cada carrete de hilo, cada patrón de papel en cajas y las escondí en el almacén. Cubrí mis 3 maniquíes con sábanas blancas, transformándolos en figuras fantasmales y anónimas. Quería borrar cualquier evidencia de que nuestra casa era, en esencia, un lugar de trabajo. Preparé una jarra de agua de Jamaica helada y horneé un pastel de elote, la receta de mi madre. Quería que todo fuera perfecto, que mi hija se sintiera, por una vez, como las demás chicas. Cuando llegaron, Casilda me presentó con una sonrisa tensa y una rapidez que delataba sus nervios. «Mamá, ella es Sofía». Yo le ofrecí a la chica mi mejor sonrisa y un vaso de agua. Sofía, rubia y esbelta, vestida con ropa que probablemente costaba más que mi renta mensual, recorrió nuestra modesta sala con una mirada que era una mezcla de curiosidad y condescendencia. Sus ojos se detuvieron en las formas cubiertas por las sábanas. «¿Y esos fantasmas?», preguntó con una risita, señalando un maniquí. «Ah, son cosas de mi mamá», balbuceó Casilda. «Le gusta la escultura». Me quedé helada. Escultura. La mentira me dolió más que si me hubiera insultado. Pero Sofía no era tonta. Su mirada se desvió hacia la puerta entreabierta del taller principal, donde el sol de la tarde arrancaba destellos metálicos de mi máquina de coser industrial. Se acercó empujando la puerta.
Ah, ya veo, dijo, su tono cargado de un falso descubrimiento. Tu mamá hace ropa. La forma en que pronunció hace ropa la hizo sonar como si estuviera hablando de jugar con muñecas o de alguna otra actividad infantil. Luego se giró hacia Casilda y, con una risa que pretendía ser encantadora, pero que sonó cortante como el cristal roto, añadió: ¡Qué pintoresco! Creí que solo la gente que trabaja de servicio en mi casa hacía esas cosas. El mundo se encogió hasta caber en el espacio de silencio que siguió a esa frase. Vi cómo el rostro de Casilda se encendía, un rojo violáceo que subía desde su cuello hasta sus sienes. Era la marca de la humillación más pura. No me miró. No dijo, mi madre es una artista o mi madre es una trabajadora. No dijo nada. Simplemente agarró a Sofía del brazo con una fuerza desmedida. «Ven, te enseño mi cuarto. Tiene aire acondicionado». Y se fueron, cerrando la puerta y dejándome sola en la sala, con el pastel de elote sobre la mesa y el eco de esa risa cruel rebotando en mis oídos. Me quedé allí de pie durante un tiempo que me pareció eterno. El olor dulce del pastel me provocó náuseas. Esa tarde, algo se rompió entre mi hija y yo. Fue una fractura fina, invisible, pero profunda. Entendí que mi mundo, el mundo del trabajo manual, de la dignidad del esfuerzo, era para ella una fuente de vergüenza, una prisión de la que ansiaba escapar. Y yo, con mi amor ciego, me convertí en su carcelera involuntaria. Desde ese día, nuestra casa dejó de ser un hogar para ella. Se convirtió en una estación de paso, un lugar donde dormir y comer, pero nunca un lugar donde traer amigos. La cicatriz de esa tarde se quedó en mí, un recordatorio constante de la distancia que crecía entre nosotras. Una distancia que yo, tontamente, creí que el tiempo y el éxito de mi hija podrían cerrar. Pero solo la había hecho más ancha, más profunda, un abismo que ahora, con su llamada, parecía finalmente insalvable. Los años pasaron y Casilda se fue de casa para estudiar en una de las universidades privadas más prestigiosas de la Ciudad de México. La distancia física pareció, irónicamente, aliviar la tensión. Nuestras conversaciones telefónicas eran cordiales, centradas en sus estudios, sus nuevos amigos, sus logros. Rara vez hablábamos de mi vida, de mi trabajo. Se había convertido en un tema tácitamente prohibido, el elefante en la habitación que ambas pretendíamos no ver. Yo trabajaba más que nunca. Aceptaba todos los encargos, por difíciles o urgentes que fueran. Los vestidos de novia se convirtieron en mi especialidad, porque eran los mejor pagados. Cada vestido era una colegiatura. Cada ajuste, dinero para sus libros. Cada velo bordado a mano, un mes de renta de su apartamento. Mi taller se convirtió en una fábrica de un solo empleado, dedicada a la producción del futuro de mi hija. El día que se graduó de la maestría en Administración de Empresas, con mención honorífica, sentí un orgullo tan inmenso que amenazaba con desbordarme. Viajé a la capital. Para la ocasión, decidí darme un lujo. Usé la mejor tela que tenía guardada, un crepé de seda de un intenso color azul cobalto, y me confeccioné un vestido de líneas sencillas y elegantes. Un vestido que no gritaba «lo hice yo», sino que susurraba calidad. Quería, por ella, verme como una de esas madres elegantes que la rodearían. El campus era un mundo aparte. Edificios modernos, jardines impecables y una multitud de jóvenes que se movían con la seguridad de quienes saben que el mundo les pertenece. Los padres que los acompañaban vestían trajes de lino y vestidos de seda. Hablaban de sus empresas, de sus viajes, de política. Yo me sentía fuera de lugar, pero el orgullo de ver a Casilda con su toga y birrete eclipsaba cualquier incomodidad.
La ceremonia fue emotiva. Cuando la nombraron y subió al estrado a recibir su diploma, no pude contener las lágrimas. Lo habíamos logrado. Nuestro esfuerzo, su inteligencia y mi trabajo nos había llevado hasta aquí. Después, en el cóctel de celebración, Casilda, radiante y feliz, me tomó del brazo. «Mamá, ven, quiero presentarte a unas personas». Nos acercamos a un grupo donde se encontraban sus profesores, el rector y también Leandro Altamirano con sus padres, a quienes yo veía por primera vez. Leandro, guapo y seguro de sí mismo, me saludó con una sonrisa encantadora, pero con una mirada que me evaluó de pies a cabeza en un segundo. El rector, un hombre afable, me estrechó la mano. «Señora Reyes, un placer. Tiene usted una hija excepcionalmente brillante. Debe sentirse muy orgullosa». «Lo estoy, más de lo que las palabras pueden expresar», respondí. «Y dígame, señora», continuó, con la amabilidad de una conversación casual, «¿a qué se dedica usted?» Fue un instante, un microsegundo, pero lo sentí como si fuera a cámara lenta. Vi la tensión en la mandíbula de Casilda, vi el rápido parpadeo de sus ojos, vi cómo su sonrisa se volvía un poco más rígida. Antes de que yo pudiera abrir la boca para decir, con la simple verdad, «soy modista», mi hija se adelantó. Su voz sonó clara y firme, proyectada para que todo el grupo la escuchara. «Les presento a mi madre. Ella es una reconocida artista textil». La frase quedó suspendida en el aire. ¿Artista textil? Sonaba grandilocuente, abstracto, bohemio. Evocaba imágenes de tapices en galerías de arte, no de una mujer encorvada sobre una máquina de coser. Era una promoción, un ascenso de categoría social diseñado para hacer mi realidad más digerible para su nuevo y sofisticado entorno. Nadie en el grupo pareció notar nada extraño. «¡Qué fascinante!», exclamó Amalia Altamirano, la madre de Leandro, con un interés tan falso como sus perlas. «Debemos ver tu obra alguna vez». Yo solo sonreí y asentí, interpretando el papel que mi hija me había asignado. Pero por dentro sentí un frío desolador. Casilda no solo se avergonzaba de mi trabajo, sino que sentía la necesidad de inventarme una nueva identidad, una máscara que pudiera usar en su mundo. Ya no era suficiente con ocultarme, ahora tenía que reinventarme. Más tarde, cuando el grupo se dispersó, Amalia se me acercó. «Tu vestido es muy chic, Soledad. Me encanta el corte. ¿De qué diseñador es?» La pregunta era una trampa. Lo supe al instante. Me miraba con una sonrisita expectante. «Es un diseño mío», respondí, manteniendo la calma. «Ah», dijo, y en ese A había un universo de entendimiento. «Una verdadera artista, entonces. ¿Haces tus propias?» «Creaciones». La forma en que lo dijo dejó claro que había entendido perfectamente la mentira de Casilda y que la encontraba entre patética y divertida. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo de la impersonal habitación de hotel y pensaba en la ironía. Mi trabajo, el trabajo que me permitía pagar la educación que le daba a mi hija acceso a ese mundo, era precisamente lo que me prohibía la entrada a él. Era la llave y el cerrojo al mismo tiempo. Y mi hija, mi propia hija, era la que había decidido girar el cerrojo y dejarme afuera. De todos los sacrificios, de todas las noches en vela, ninguna quedó grabada en mi memoria con la misma claridad brutal que la semana final de la maestría de Casilda. El proyecto final, una tesis compleja, la había dejado exhausta. Pero la verdadera batalla era económica. La cuota final de titulación y los trámites administrativos sumaban una cantidad que, incluso después de 2 años de ahorrar, me dejaba corta. Me faltaban casi 50,000 pesos y el plazo vencía en 10 días. El pánico era un nudo frío en mi estómago.
Fallarle ahora, en el último escalón, era impensable. Fue entonces cuando recibí la llamada de la señora de la Vega, una de mis clientas más antiguas y acaudaladas. Su hija se casaba en 2 semanas y la casa de modas de París que había confeccionado su vestido había cometido un error garrafal en las medidas. El vestido era un desastre. «Soledad, eres mi única esperanza», me suplicó por teléfono. «Necesito que le hagas un vestido nuevo, desde cero. En 10 días te pagaré el triple de tus tarifas habituales». Era una misión suicida. Un vestido de novia de alta costura, desde el patrón hasta el último bordado, normalmente me llevaba 2 meses, pero el triple de mis tarifas era exactamente la cantidad que necesitaba, casi al centavo. No había opción. Acepté. Los siguientes 10 días se fundieron en un continuo borrón de trabajo febril. El taller dejó de tener horarios. Yo vivía, comía y dormitaba allí. Mi mundo se redujo al círculo de luz de mi lámpara de trabajo, al ronroneo de la máquina y a la creciente montaña de tul y encaje de chantilly que sería el vestido. La tormenta llegó en la 7ª noche, una de esas tormentas de verano que parecen querer arrancar el cielo. La lluvia golpeaba el techo de lámina con la fuerza de 1.000.000 de tambores, y los relámpagos iluminaban el taller con destellos fantasmales. Afuera, el mundo se deshacía. Adentro, yo libraba mi propia batalla contra el tiempo y el agotamiento. Estaba cosiendo a mano las diminutas perlas que adornarían todo el corpiño. Eran cientos. Mis ojos, rojos e hinchados, luchaban por enfocar. Mis dedos, normalmente ágiles, se sentían torpes y rígidos. La cafeína ya no hacía efecto. Cada músculo de mi espalda y cuello gritaba de dolor. Fue entonces cuando la aguja se me resbaló. Entró limpia y profundamente en la yema de mi dedo índice. Un dolor agudo y punzante me hizo jadear. Apreté el dedo con fuerza, pero una gota de sangre, roja y vibrante, brotó y cayó sobre el inmaculado encaje blanco. No, después de tantas horas, ¿iba a arruinarlo todo? Con manos temblorosas, tomé un pañuelo y un poco de agua oxigenada. Con un cuidado infinito, logré limpiar la mancha antes de que se fijara. Pero mi dedo no dejaba de sangrar. Me lo vendé con un trozo de tela, pero la torpeza del vendaje hacía casi imposible sostener la aguja. Me lo quité. Decidí que el dolor era un precio pequeño a pagar. Seguí cosiendo, con el dedo sangrando intermitentemente, limpiando cada pequeña gota con una precisión de cirujano. Cerca de las 3 de la madrugada, la puerta del taller se abrió. Casilda, que había llegado de la capital esa tarde para relajarse antes de la graduación, apareció en el umbral. Llevaba un pijama de seda y sostenía una taza de té. Su rostro mostraba una leve impaciencia. «Mamá, ¿todavía sigues con eso? Son las 3 de la mañana. Haces mucho ruido». Levanté la vista, parpadeando para enfocarla. «Ya casi acabo, mi niña». «Mañana por la mañana lo entrego y nos pagan. Tendrás tu dinero». Ella se acercó y miró el vestido. No vio mi rostro demacrado, no vio el temblor de mis manos, no vio el pequeño pañuelo manchado de sangre en la mesa. Solo vio el vestido. «¡Guau! Está quedando increíble. La señora de la Vega va a flipar». Luego su tono se volvió práctico. «Bueno, solo venía a recordarte. En cuanto te den el cheque, ve al banco y deposítalo, y luego haz la transferencia a la universidad de inmediato. El plazo vence mañana a las 5 de la tarde. No podemos arriesgarnos». Asentí, demasiado cansada para hablar. «De acuerdo», dijo, bostezando. «Buenas noches». Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta y sumergiéndome de nuevo en mi burbuja de luz, dolor y seda. Me quedé mirando la puerta cerrada. No había habido un «gracias, mamá»,
No un ¿necesitas ayuda? No un ¿deberías descansar? Solo la transacción, el recordatorio, la presión. En ese momento, bajo la furia de la tormenta, me sentí como una herramienta, una máquina de coser humana, cuyo único propósito era producir el resultado deseado. El costo humano, los dedos sangrantes, el cuerpo roto, eran simplemente parte del proceso de fabricación, irrelevantes para el consumidor final. Terminé el vestido al amanecer. Lo entregué, me pagaron y corrí al banco. Hice la transferencia a las 4:55 de la tarde. 10 días de mi vida, condensados en un recibo bancario que aseguraba el futuro de mi hija. Esa noche, cuando finalmente me acosté, dormí el sueño de los muertos, sin saber que una parte de mí, la parte que creía ciegamente en la reciprocidad del amor, había muerto un poco en el proceso. De vuelta en el presente, el silencio en mi taller después de romper el cheque era tan denso que podía cortarse con mis tijeras. Me sentía a la deriva, como un pequeño barco de papel en medio de un océano. La rabia inicial había pasado, dejando tras de sí una desolación fría y pesada. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Mi vida entera había sido un proyecto con un único objetivo, Casilda, y ahora el proyecto se había cancelado. Mecánicamente, me puse un rebozo y salí. El sol de la tarde bañaba las fachadas de colores de mi calle, pero yo no veía nada. Mis pies me llevaron, por pura costumbre, a la puerta de al lado, donde un letrero de cerámica pintado a mano anunciaba El Cántero de Fuego, cerámica de Caridad. Caridad era mi amiga desde que ambas éramos jóvenes y recién casadas. Ella, con sus manos siempre manchadas de barro y su risa estruendosa. Yo, con mis dedos llenos de hilos y mi naturaleza más reservada. Éramos el yin y el yang. Ella era la hermana que nunca tuve. La encontré en su torno, dando forma a una gran vasija de barro. El movimiento de sus manos era hipnótico, una danza de creación. Levantó la vista al oír la campanilla de la puerta, y su sonrisa ancha se borró al instante al ver mi cara. «Soledad, por Dios bendito, ¿qué te pasó? Parece que viste al diablo». Apagó el torno y se limpió las manos en su delantal. Me guió a un par de sillas de tule en un rincón, junto a un horno de cerámica todavía caliente que irradiaba un calor reconfortante. Me trajo un vaso de agua sin que yo se lo pidiera. No necesité muchas palabras para contarle lo sucedido. Con la voz entrecortada le relaté la llamada de Casilda. Las palabras oficio, ridículo, vergüenza. Le conté del cheque roto, de la sensación de vacío. Caridad escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra que yo pronunciaba. Cuando terminé, se quedó callada un largo rato, mirando la vasija a medio formar en su torno. «¿Sabes, Sole?», dijo finalmente, su voz grave. «Cuando este barro está así, blando, puedes hacer lo que quieras con él. Puedes darle la forma más hermosa. Pero si esperas demasiado, si lo dejas secar con una forma equivocada, ya no hay vuelta atrás. Se vuelve duro, y si intentas cambiarlo, se rompe». Me miró fijamente. «Tú le diste a Casilda una forma hermosa. Le diste educación, amor, todo. Pero en algún punto, alguien más, ese novio suyo o esa gente con la que se junta, empezó a meterle mano a tu obra. Y la torcieron, la endurecieron. Y ahora, mi reina, intentar cambiarla es inútil. Se va a romper, y te va a romper a ti en el proceso». Su analogía era tan simple y tan dolorosamente precisa. «Entonces, ¿qué hago, Caridad?», susurré. «¿La dejo ir?». «No», exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar el polvo de arcilla. «No la dejas ir.
Te liberas, te sueltas. Durante 27 años has sido la madre de Casilda. ¿Cuándo diablos vas a volver a ser Soledad? Se levantó y empezó a caminar por la tienda, gesticulando con sus manos manchadas de barro. Ese dinero, ese $500,000 es tuyo, es tu sangre, tu sudor y tus madrugadas, y se lo ibas a dar para que se compre un nido de lujo desde el cual te puede despreciar con más comodidad. Se detuvo frente a mí y se inclinó, su rostro a centímetros del mío. Escúchame bien, Soledad Reyes. Tienes un don en esas manos que ya quisiera para mí cualquier artista. Tienes un cuaderno lleno de sueños que has estado posponiendo por décadas. La vida te acaba de dar una bofetada, sí, pero a veces una bofetada es lo único que nos despierta. Despierta, comadre, despierta de una vez. Sus palabras no fueron un consuelo, fueron una carga de dinamita. Explotaron en mi interior, demoliendo el muro de resignación que había construido a mi alrededor. La pregunta retumbó en mi cabeza, más fuerte que nunca. ¿Cuándo vas a volver a ser Soledad? Miré mis manos y luego miré las de Caridad. Ambas eran manos de trabajadoras, de creadoras, manos que tomaban materia prima, barro o tela, y la transformaban en belleza. Y por primera vez sentí un orgullo feroz por lo que yo era. Tienes razón, dije, y mi voz ya no era un susurro, era firme. Ya fue suficiente. Caridad sonrió. Una sonrisa ancha y llena de arcilla. Así se habla, cabrona. Ahora vamos a tomarnos un tequila. Tenemos un futuro que planear. Después de mi conversación con Caridad, pasaron 2 días en una especie de limbo. El silencio de Casilda era un grito ensordecedor. Por un lado, una parte masoquista de mi ser esperaba su llamada, anhelando una disculpa que sabía que no llegaría. Por otro, la nueva Soledad, la que había empezado a despertar, temía esa llamada, temía que su voz pudiera debilitar mi recién descubierta resolución. Para mantenerme ocupada, hice lo que siempre hacía, trabajar. Pero esta vez era diferente. No estaba cosiendo para pagar una cuenta o cumplir con un encargo. Saqué mi viejo cuaderno de bocetos y lo puse en un atril en el centro del taller. Empecé a trabajar en el patrón de uno de mis diseños, el vestido Corregidora. Era solo un ejercicio, un intento de reconectar conmigo misma, pero se sentía revolucionario. El simple acto de cortar una tela para un propósito puramente mío era un acto de rebelión. El martes por la tarde, mientras estaba hibanando una manga complicada, llegó el mensaje. El sonido de la notificación fue como una piedra lanzada contra un vitral. Mi corazón dio un brinco doloroso. Con una sensación de fatalidad, limpié el polvo de tiza de mis dedos y tomé el teléfono. El mensaje era de Casilda. Mi aliento se atoró en mi garganta. Quizás Caridad se equivocaba, quizás había reflexionado, quizás... Leí el texto, y el último vestigio de esperanza que albergaba se hizo añicos. Mamá, sigo sin ver reflejado el depósito en mi cuenta. Hablé con el agente inmobiliario y dice que si el dinero no llega para el viernes, le darán el apartamento a otra pareja que está en lista de espera. Es una oportunidad única, no la podemos perder. Por favor, haz la transferencia lo antes posible. Gracias. Gracias. La palabra al final era casi más insultante que el resto del mensaje. Una formalidad vacía, un barniz de cortesía sobre una exigencia de acero. Releí el texto una y otra vez mientras una ira fría y lúcida se extendía por mis venas. La audacia, la absoluta y monumental audacia. Me había prohibido ir a su boda, me había llamado una vergüenza, y ahora, sin una sola palabra de remordimiento, me exigía que cumpliera con mi parte del trato que ella misma había roto.
Era como si un ladrón te echara de tu propia casa y luego te enviara una factura por el impuesto predial. En ese momento vi a mi hija con una claridad aterradora. No era una niña confundida o influenciada. Era una mujer adulta que me veía no como a su madre, sino como a un recurso, un activo, una cuenta bancaria con un vínculo sentimental que podía explotar a su antojo. Mi amor, mi sacrificio, no eran un regalo para ella, eran una herramienta. Y eso, más que el insulto, más que la prohibición, fue lo que me rompió por completo. Y paradójicamente me liberó, porque ya no había nada que salvar. La imagen idealizada de mi hija, la que yo había nutrido y protegido, se disolvió, revelando a la extraña que tenía debajo. Y a esa extraña yo no le debía nada. Fue el punto de quiebre definitivo. La soledad que dudaba, la que esperaba una disculpa, murió en ese instante. En su lugar nació una mujer que entendió que la única persona por la que valía la pena luchar ahora era ella misma. Tomé el teléfono. Mis dedos se movieron con una calma mortal sobre la pantalla. Cada letra era un golpe de martillo sobre el clavo final del ataúd de mi antigua vida. «No habrá dinero para el apartamento», escribí. Dudé un segundo. La tentación de escribir un párrafo lleno de reproches, de dolor, de ira era inmensa, pero me contuve. El silencio sería mi arma más elocuente. Mi indiferencia sería mi respuesta. Añadí una sola frase más, no como una explicación, sino como una declaración de independencia. Tengo otros planes para mis ahorros. Pulsé enviar. El pequeño sonido que hizo el teléfono al mandar el mensaje fue el pistoletazo de salida de mi nueva vida. Me sentí ligera, aterrada, pero ligera. Miré el patrón del vestido corregidora sobre la mesa. Ya no era un ejercicio, era el principio de algo real. Mis planes, mis ahorros, mi futuro. Palabras que había olvidado que me pertenecían. La respuesta no tardó ni un minuto. El teléfono vibró con la furia de un animal enjaulado. Era Casilda. Sabía que esta llamada no sería una conversación, sino una confrontación. Me preparé para la batalla. Enderecé la espalda, respiré hondo el aire polvoriento de mi taller y contesté. ¿Se puede saber qué demonios significa ese mensaje, mamá? Su voz era un latigazo. Se había saltado cualquier pretensión de cordialidad. «Significa lo que lees, Casilda», respondí, sorprendida por la tranquilidad de mi propia voz. Era la calma del ojo del huracán. El dinero es mío, producto de mi trabajo, y he decidido invertirlo en mi futuro, no en el tuyo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de una incredulidad casi cómica. Pude visualizarla perfectamente en su moderno apartamento con su ropa de diseñador, paseándose de un lado a otro, incapaz de computar esta rebelión. «¿Tu futuro?», repitió con sarcasmo. «¿Qué futuro? Tienes 65 años. Tu futuro era asegurarte de que tu única hija tuviera un buen comienzo en su vida matrimonial. Me lo prometiste». «Leandro y yo hemos hecho todos nuestros planes basándonos en tu palabra». Mi palabra estaba ligada a una condición implícita, Casilda, que yo era tu madre y formaba parte de tu vida. Tú rompiste esa condición. Tú anulaste el contrato. ¿O pensabas que podías tratarme como a una paria y a mi dinero como a un derecho adquirido? «Por Dios, mamá, no seas tan dramática», gritó, su voz subiendo de octava. «No te desterré, simplemente te pedí que no vinieras a un evento, unas cuantas horas, ¿y por eso vas a arruinar mi vida? ¿Por tu orgullo herido?» «No es mi orgullo, Casilda, es mi dignidad.
Y no son solo unas cuantas horas. Es el día más importante de tu vida, el día en que se supone que quieres estar rodeada de la gente que te ama. Y tú me dejaste muy claro que yo no estoy en esa categoría. Me dijiste que te avergüenzo. Porque a veces lo haces, espetó. Y la honestidad brutal de su confesión me dolió más que cualquier grito. Lo haces con tu ropa, con tu taller, con tu forma de hablar de hilos y telas como si fuera lo más importante del mundo. Yo he luchado toda mi vida para salir de eso, para ser alguien. ¿Y ahora quieres arrastrarme de vuelta? La acusación me dejó sin aliento. ¿Arrastrarla de vuelta? Yo, que le había dado las alas para volar. ¿Salir de qué, Casilda? Mi voz era un susurro peligroso. ¿De una casa donde nunca te faltó nada? ¿De una madre que trabajó hasta el agotamiento para darte la mejor educación? El mundo del que reniegas es el que construyó el pedestal sobre el que ahora te paras para escupirme. ¡Qué poca memoria tienes! «No te atrevas a echarme en cara tus sacrificios», aulló, completamente fuera de control. «Era tu obligación como madre». «Sí», concedí. «Era mi obligación darte las herramientas para construir tu vida, y lo hice. Te di educación, valores, todo mi amor. Mi obligación no era, ni es, financiar un estilo de vida que está por encima de tus posibilidades para que puedas impresionar a una familia que, claramente, te ha enseñado a despreciar tus raíces. Tú no sabes nada de Leandro ni de su familia». «Sé lo suficiente», dije. «Sé que desde que estás con ellos has olvidado quién eres. Y lo que es peor, has olvidado quién soy yo». La conversación se había convertido en un campo de batalla donde se lanzaban años de resentimientos reprimidos. Finalmente, Casilda jugó su última carta, la más cruel. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. He olvidado quién eres». Su voz se volvió fría como el hielo. «Y quiero seguir así. Si no me das ese dinero, si eliges tu estúpido taller por encima de tu propia hija, entonces considera que ya no tienes una». La amenaza quedó flotando en el aire. «No, Casilda», respondí, y sentí como la última hebra que nos unía se rompía. «Tú no eres mi hija. La hija que yo crié nunca me habría hablado así. No sé en quién te has convertido, pero a esa persona ciertamente no le debo nada». «Entonces, para mí estás muerta», sentenció ella, su voz temblando de una rabia helada. «El sentimiento es mutuo», respondí, aunque cada palabra era una puñalada en mi propio corazón. Colgó. El silencio que quedó era definitivo. Me apoyé en la mesa de corte, el cuerpo temblando por la adrenalina y el dolor. «Estás muerta». Me había sentenciado, me había ejecutado verbalmente. El duelo fue agudo, intenso, como una amputación sin anestesia. Pero cuando la primera ola de dolor pasó, algo más quedó. Una extraña y desoladora libertad. Una mujer muerta no tiene ataduras. Una mujer muerta no tiene obligaciones. Una mujer muerta puede empezar de nuevo, porque ya no tiene nada que perder. Y yo, Soledad Reyes, la mujer muerta, estaba a punto de tener la resurrección más espectacular que nadie, y mucho menos mi hija, podría haber imaginado. La noche es una consejera extraña. Puede ser una cueva oscura donde los miedos se agigantan, o un lienzo en blanco donde se pueden pintar nuevos comienzos. Para mí, esa noche fue ambas cosas. Después de la llamada de Casilda, el taller se sentía opresivo. Las paredes parecían encogerse a mi alrededor.
Me senté en mi viejo sillón de orejas, el que mi difunto esposo, Ricardo, y yo habíamos comprado en un mercado de pulgas y que yo misma había retapizado. En la oscuridad, rodeada por las siluetas fantasmales de los maniquíes, me permití llorar. Fue un llanto silencioso, convulso, que venía de lo más profundo. Lloré por la pérdida, no de una hija, sino de la idea de una hija. Lloré por la ingenua soledad que creía que el amor y el sacrificio eran una moneda de cambio que siempre sería devuelta con gratitud. Lloré por Ricardo y me alegré de que no estuviera vivo para ver en qué se había convertido la niña de sus ojos. Ricardo siempre había creído en mi talento más que yo misma. Sole, estas manos tuyas no son para remendar, son para crear, me decía mientras observaba mis bocetos. Algún día tendrás tu propia tienda, una de verdad, con tu nombre en la puerta, y la gente hará fila para comprar tus diseños. Yo siempre me reía, lo descartaba como el sueño de un enamorado. Mi realidad era más prosaica. Había que pagar las cuentas, la escuela de Casilda, la vida. Pero mientras las horas de la madrugada avanzaban y el pozo de mis lágrimas se secaba, las palabras de Ricardo volvieron a mí, no como un recuerdo doloroso, sino como una profecía, tu nombre en la puerta. El dolor empezó a ceder, reemplazado por un vacío inmenso. Y la naturaleza, como el corazón humano, aborrece el vacío. Había que llenarlo con algo. Podía llenarlo de amargura, convertirme en una de esas ancianas resentidas que maldicen su suerte. O podía llenarlo de algo más. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por el ventanal, tiñendo el taller de un gris esperanzador, me levanté. Mis articulaciones crujieron en señal de protesta. Fui al fondo del almacén, a un viejo baúl de madera que contenía los tesoros de mi vida pasada, el vestido de bautizo de Casilda, las cartas de Ricardo, y debajo de todo, mi cuaderno de bocetos. Hacía años que no lo abría. El olor a papel viejo y a grafito llenó mis fosas nasales. Lo llevé a la mesa de corte y lo abrí con un cuidado reverencial. Allí estaban, mis sueños, dibujados a lápiz. Una colección entera inspirada en la belleza de Querétaro. Un vestido llamado acueducto, con una cola estructurada que imitaba los arcos de piedra. Otro, Santa Rosa, con bordados que replicaban las flores de las fachadas barrocas. Y mi favorito, el que dibujé la noche que Ricardo murió, como un homenaje a su fe en mí. Milagro. Era un vestido etéreo, cubierto de cientos de pequeñas flores de organza, cada una cosida a mano, cada una un pequeño milagro de paciencia. Mientras pasaba las páginas, la pregunta de Caridad y las palabras de Ricardo se fusionaron en un solo pensamiento, una revelación tan clara y brillante como el sol de la mañana. ¿Cuándo te va a tocar a ti, Sole? La respuesta era atronadora. Ahora. El dinero. Los 500,000 pesos. No era el enganche de un apartamento. No era la herencia de Casilda. Era mi oportunidad. Era la fe de Ricardo convertida en capital. Era la bofetada de Caridad hecha presupuesto. Era la última oportunidad de mi vida para cumplir esa vieja profecía. La decisión no fue un proceso mental, fue una epifanía física. Sentí como una corriente de energía recorría mi cuerpo cansado. La soledad víctima, la madre abnegada, se disolvió y en su lugar se irguió la soledad creadora, la artista, la empresaria. No sería una venganza contra Casilda, sería una afirmación de mi propia existencia. Le demostraría, no a ella, sino a mí misma, que mi oficio vergonzoso era un arte, que mi taller miserable podía ser la cuna de una marca de prestigio. Iba a tomar el nombre que ella intentó ocultar,
Soledad Reyes, y lo iba a bordar en la etiqueta de cada creación. Lo iba a hacer brillar. Cerré el cuaderno y por primera vez no lo guardé. Lo dejé abierto en la página del vestido Milagro, como una declaración de intenciones. Fui a la cocina y me preparé el café más fuerte y cargado de mi vida. Mientras el vapor subía, me miré en el pequeño espejo colgado en la pared. Vi a una mujer de 65 años, con arrugas de preocupación y ojeras de cansancio. Pero por primera vez en mucho tiempo, vi también un brillo en sus ojos, un brillo de determinación. La batalla por mi hija estaba perdida. La guerra por mi alma estaba a punto de comenzar, y pensaba ganarla. La decisión, una vez tomada, desató en mí una energía que creía perdida para siempre. Los días siguientes mi taller se transformó. El aire, antes cargado de una melancolía silenciosa, ahora vibraba con un propósito febril. El duelo por Casilda no había desaparecido, pero lo empaqueté y lo guardé en un rincón de mi corazón, como se guarda un vestido de luto. Ya habría tiempo para llorar después. Ahora era tiempo de construir. Mi primera llamada fue a mi sobrino, David, un joven contador tan práctico y metódico como yo era creativa y caótica. Cuando le conté mi idea por teléfono, hubo un largo silencio. «Tía Sole», dijo finalmente con un tono cauto, «¿estás segura de esto? Es todo tu dinero. La industria de la moda es volátil. Es un riesgo muy grande». Más grande es el riesgo de llegar al final de mi vida y darme cuenta de que nunca intenté cumplir mi único sueño, mijo, le respondí, con una firmeza que lo sorprendió. Necesito que me ayudes. Necesito un plan de negocio, un presupuesto, todo en orden. Tú pones los números, yo pongo la magia. David, contagiado por mi convicción, aceptó. Una semana después, teníamos un plan financiero detallado que convertía mi sueño en una serie de pasos alcanzables. Mi segunda llamada fue al abogado Damián, mi viejo cliente. Fui a su elegante despacho en el centro. Me recibió con una calidez que me conmovió. Cuando le expliqué mi proyecto de crear la marca Soledad Reyes, sus ojos se iluminaron. «Soledad, por fin», exclamó, golpeando su escritorio de caoba con entusiasmo. «Siempre he pensado que su talento se desperdiciaba en arreglos y encargos menores. El mundo necesita ver lo que usted puede hacer. Considere mis servicios pro bono como mi inversión personal en su empresa». Salí de su oficina sintiéndome validada y poderosa. Con el plan financiero y el respaldo legal, empecé a moverme. La primera gran inversión fue en mis herramientas. Vendí mi vieja máquina Singer a un coleccionista y, con ese dinero y una parte de mis ahorros, compré 2 máquinas industriales Juki, una remalladora profesional y una bordadora digital que parecía una nave espacial. El taller empezó a sonar diferente, más potente, más profesional. La inversión más emocionante, sin embargo, fue en la materia prima. Hice algo que nunca me había atrevido a hacer. Tomé un autobús a la Ciudad de México y pasé 2 días enteros en el distrito de Las Telas. Me sentí como una niña en una dulcería. Toqué sedas de charmús que se sentían como agua líquida, tules bordados con cristales de Swarovski, encajes de chantilly tan finos que parecían telarañas. Gasté una porción considerable de mi presupuesto, pero volví a Querétaro con un tesoro de telas que harían llorar de emoción a cualquier diseñador. Pero sabía que no podía hacerlo sola. El tiempo era mi mayor enemigo. Puse un discreto anuncio en el Instituto de Diseño de la ciudad. Modista de alta costura busca asistentes/aprendices con talento y pasión. Se requiere discreción y ganas de trabajar duro. Entrevisté a una docena de jóvenes. Elegí a 2, Lidia y Carmen.
Lidia era una virtuosa del patronaje, con una mente casi matemática para las formas y los volúmenes. Carmen era una artista del detalle. Sus manos parecían nacidas para el bordado y la pedrería. Eran jóvenes, llenas de energía, y miraban mis bocetos con una admiración que era un bálsamo para mi alma herida. Mi taller, antes el dominio de una sola mujer, se convirtió en un verdadero atelier. El silencio fue reemplazado por el sonido de 3 máquinas trabajando en armonía, por las conversaciones técnicas, por las risas ocasionales. Lidia y Carmen trajeron no solo sus manos, sino también una nueva perspectiva. Me enseñaron a usar Instagram. Creamos una cuenta para Soledad Reyes, donde subíamos fotos misteriosas de detalles, un bordado, una textura de tela, sin revelar nunca el diseño completo. Fue Caridad quien, una tarde mientras tomábamos café, me lanzó el desafío final. Leí en el periódico que la expo nupcial es en 2 meses, en el World Trade Center, justo el fin de semana de la boda de ya sabes quién. La coincidencia era tan brutal que parecía un chiste cósmico. Tienes que estar ahí, Soledad, insistió. No puedes lanzar una marca como esta desde un taller en Querétaro. Tienes que ir a la capital, al centro del universo de las bodas, y dar un golpe en la mesa. La idea me dio vértigo. Competir con los gigantes, los nombres establecidos, era una arrogancia impensable. No es arrogancia, dijo Caridad, leyéndome el pensamiento. Es confianza en tu trabajo. ¿Crees en él o no? Esa noche entré a la página web de la expo. El precio de un stand, incluso el más pequeño, era exorbitante. Me quitaría casi todo el presupuesto que me quedaba para marketing y contingencias. Era un todo o nada. Miré el cuaderno de bocetos. Luego miré a mi alrededor, a mi nuevo taller vibrante de vida. Tomé la tarjeta de débito y pagué. En el momento en que la confirmación apareció en la pantalla, sentí una mezcla de terror y euforia. Había quemado las naves. Ya no había vuelta atrás. Teníamos 8 semanas para crear una colección que pudiera hacer girar las cabezas en el evento más importante del país. La misión era demencial, y por eso mismo era perfecta. A medida que nos adentrábamos en la febril preparación para la expo, el taller se convirtió en una burbuja aislada del mundo exterior. Los días y las noches se fusionaron en un continuo de trabajo, medido por tazas de café y el progreso de los vestidos que colgaban de los maniquíes, cada uno en una etapa diferente de creación. Estaba tan inmersa en mi nuevo propósito que casi lograba no pensar en Casilda. Casi. Fue una tarde de lunes, aproximadamente un mes antes de la doble fecha fatídica, cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. El identificador de llamadas mostraba un número de la Ciudad de México que no reconocí. ¿Diga? Buenas tardes, ¿hablo con la señora Soledad Reyes? La voz al otro lado era femenina, pulida y profesional. Sonaba cara. Sí, soy yo. ¿En qué puedo servirle? Mi nombre es Inés Domínguez. Soy una organizadora de bodas de alto perfil. Llamo por una recomendación de un proveedor de telas muy exclusivo. Me ha hablado de usted como el secreto mejor guardado de Querétaro. Me dijo que su trabajo artesanal es de una calidad que ya no se encuentra. El cumplido me tomó por sorpresa. Es usted muy amable. Sí, ese es mi trabajo. Voy a ser directa, señora Reyes. Estoy en una situación complicada. Estoy organizando la boda del año, la unión de 2 familias muy prominentes. La novia es una mujer con un gusto exquisito, pero increíblemente exigente. Originalmente, su vestido venía de un diseñador en París, pero ha habido un desastre logístico. El vestido no llegará a tiempo. Podía oír el estrés bajo su tono profesional. El caso es, continuó, que necesitamos un plan B. Un plan B que sea tan bueno o mejor que el plan A.
Necesitamos un vestido de alta costura, único y espectacular, en menos de 4 semanas. Casi me río. Señorita Domínguez, con todo respeto, eso es imposible. Para la mayoría sí, pero he visto fotos de su trabajo. Usted no es la mayoría, dijo, su voz volviéndose persuasiva. El presupuesto no es un problema. Ponga usted el precio, pero hay una condición, y es innegociable. ¿Cuál es? La discreción más absoluta. La identidad de la novia y su familia debe permanecer en secreto. Es un asunto muy delicado. Hay mucha prensa involucrada. Nadie puede saber que el vestido parisino falló. Sería un escándalo. Nosotros le proporcionaremos todo lo que necesita, las medidas exactas tomadas por un profesional, un maniquí personalizado, un dossier completo con el estilo, las preferencias y las telas deseadas. Usted creará la pieza maestra y mi equipo se encargará de los ajustes finales aquí en la ciudad una semana antes de la boda. Nadie, ni siquiera la novia, sabrá quién lo hizo hasta después del evento. Le diremos que es de un atelier boutique emergente de Europa para mantener la historia. La propuesta era tan extraña como fascinante, una diseñadora fantasma. El desafío técnico era inmenso, pero la idea de crear una pieza central, una obra de arte sin las presiones de tratar con una novia exigente, era extrañamente atractiva. ¿Y el dinero? El dinero que ofrecía no solo cubriría todos los gastos de la expo, sino que me daría un colchón de seguridad para los meses siguientes. ¿Por qué yo? Pregunté, todavía incrédula. Hay docenas de diseñadores en la capital que podrían hacerlo. Porque no queremos a alguien conocido. Si la prensa investiga, descubrirían que no es su estilo. Queremos su mano, señora Reyes, su alma. Queremos un vestido que sea tan perfecto que nadie se atreva a cuestionar su origen. ¿Acepta el desafío? Miré a mi alrededor. El vestido acueducto estaba casi terminado. El corregidora estaba en proceso de bordado. Teníamos un ritmo. Mis chicas eran unas trabajadoras incansables. Podríamos hacerlo. Sería una locura, pero podríamos hacerlo. Acepto, dije, y sentí una oleada de adrenalina. 2 días después llegó un enorme paquete. Dentro, un maniquí de costura profesional ajustado milimétricamente a las medidas de la clienta anónima, y un portafolio de cuero. Lo abrí. Contenía muestras de telas suntuosas y un moodboard lleno de imágenes de inspiración. Arquitectura clásica, flores blancas, siluetas atemporales. Y también varias fotografías de una modelo profesional, de espaldas o con el rostro en la sombra, para mostrar el tipo de cuerpo y la caída de las telas. Mientras observaba las fotos, una sensación de déjà vu me recorrió. La altura, la línea de los hombros, la cintura estrecha. Era una complexión elegante y esbelta, una complexión que yo conocía mejor que la mía. Era el cuerpo de Casilda. Mi primer instinto fue de rechazo. No puede ser. Estás paranoica, Soledad. El mundo estaba lleno de mujeres jóvenes y delgadas. Era una simple coincidencia, una cruel broma de mi mente cansada. Decidí ignorarlo. Era un trabajo muy bien pagado, que me permitiría lanzar mi sueño. El resto no importaba. Decidí que este vestido sería mi declaración de principios. Sería el diseño más ambicioso de mi cuaderno, el milagro. Mientras Lidia y Carmen se volcaban en los últimos detalles de la colección para la expo, yo me encerré con el maniquí anónimo. Y con cada puntada, con cada flor de organza que formaba con mis dedos, intentaba no pensar en la extraña familiaridad de las formas que estaba vistiendo. Me decía a mí misma que estaba creando un vestido para una extraña, una mentira piadosa para protegerme del dolor de una verdad que, en el fondo de mi ser, ya empezaba a sospechar, una verdad tan monstruosa e irónica que mi mente se negaba a aceptarla.
El amanecer del sábado de la boda nos encontró en pie, en medio de un caos meticulosamente organizado. El aire del taller olía a laca para el cabello, a vapor de plancha y a la tensión eléctrica de un estreno inminente. Los vestidos de la colección, envueltos en fundas de tela transpirable como capullos a punto de eclosionar, estaban alineados junto a la puerta. Carmen y Lidia, con ojeras, pero con los ojos brillantes de emoción, repasaban por última vez la lista de empaque. Nuestro destino era la Ciudad de México, nuestro escenario, la expo nupcial. Pero antes de sumergirme en mi propio futuro, sentía que tenía un último asunto que cerrar con mi pasado, un último acto como la madre de Casilda, antes de convertirme plenamente en Soledad Reyes. Fui a mi pequeño rincón personal y preparé un paquete. No era grande ni ostentoso. Era una caja sencilla, forrada con papel de estraza, pero su contenido había sido cuidadosamente seleccionado para pesar más que cualquier joya. Dentro, coloqué 2 objetos que representaban el corazón de nuestra historia, la paradoja de nuestras vidas. El primero, mis viejas tijeras de costura. El acero alemán estaba manchado por el tiempo, el mango de baquelita negra gastado por la forma de mi mano. Eran pesadas, sólidas, una herramienta de trabajo sin pretensiones. Con ellas había cortado el cordón umbilical de mi independencia económica y, al mismo tiempo, los patrones de la jaula dorada de Casilda. Eran el símbolo de mi oficio vergonzoso. Junto a ellas coloqué el segundo objeto, una copia perfectamente enmarcada de su título de maestría. El papel era grueso, casi como cartón, y el escudo de la universidad brillaba con un relieve dorado. Su nombre, Casilda Reyes, estaba impreso en una tipografía elegante y autoritaria. Era el símbolo de su orgullo, de su escape, de todo por lo que yo había trabajado. Puestos uno al lado del otro, eran un manifiesto silencioso, la herramienta humilde y la recompensa brillante, el trabajo manual y el logro intelectual, la raíz y la flor. Eran inseparables, aunque ella hubiera pasado años tratando de cortar el tallo que las unía. Tomé una tarjeta de papel grueso, el mismo que usaba para mis etiquetas, y escribí con mi mejor caligrafía, la que usaba para las invitaciones de boda de mis clientas. Mi querida Casilda, hoy, en el día de tu boda, te envío 2 de las cosas más valiosas que poseo. La primera es la herramienta de la vergüenza, con la que construí tu orgullo. Con estas tijeras corté cada tela que pagó por el papel enmarcado que tienes al lado. La segunda es la prueba de tu inteligencia, que espero uses algún día para entender la primera. Nunca olvides de dónde vienes. No es una carga, es tu cimiento. Y un edificio sin cimientos, por muy alto que sea, acaba por derrumbarse. Que la vida te dé no lo que quieres, sino lo que necesitas para ser feliz. Mamá. No firmé con amor, ni con cariño. Firmé con la simple y pesada palabra mamá. Era lo último que me quedaba de ese rol. Llamé a un servicio de mensajería urgente y pagué extra para que garantizaran la entrega en mano propia antes de las 10 de la mañana en la suite nupcial de la Hacienda La Gloria, donde sabía que se estaría arreglando. Le di al repartidor una propina generosa. «Es el paquete más importante que entregarás hoy», le dije. Ver la moto del mensajero desaparecer por la esquina fue como ver partir un barco. Un capítulo de mi vida se iba en esa caja. No sentí alivio ni rencor. Sentí una profunda y melancólica solemnidad. Había hecho lo que tenía que hacer. «¿Lista, jefa?», preguntó Lidia desde la puerta de la camioneta. Me giré hacia ella, hacia el futuro. «Más que nunca», respondí. Subí a la camioneta. Mientras nos alejábamos por las calles de Querétaro, no miré hacia atrás.
Miraba hacia el frente, hacia la carretera que se extendía bajo un cielo vasto y prometedor. El viaje hacia Soledad Reyes acababa de comenzar. El World Trade Center de la Ciudad de México era otro universo. Un universo de moquetas gruesas, aire acondicionado gélido y un murmullo constante de miles de voces planeando el día más feliz de sus vidas. Nuestro stand, el número 73B, estaba en un pasillo secundario, eclipsado por los montajes faraónicos de los diseñadores consagrados. Sus espacios eran palacios en miniatura, con candelabros de cristal, pantallas de plasma y modelos de carne y hueso que parecían estatuas griegas. El nuestro era un oasis de calma y elegancia. Forramos las paredes con lino crudo, pusimos una iluminación cálida y colocamos 3 de nuestros vestidos en maniquíes, como si fueran esculturas en un museo. El imponente acueducto en el centro, flanqueado por el romántico Santa Rosa y el audaz Corregidora. En una mesita, un único álbum de cuero con las fotos profesionales de la colección completa. Nuestro nombre, Soledad Reyes Alta Costura Artesanal, estaba discretamente caligrafiado en la pared del fondo. Las primeras horas fueron un ejercicio de humildad. Éramos invisibles. Las multitudes de novias y sus séquitos pasaban de largo, atraídas por el brillo y el ruido de los grandes nombres. Veía la decepción crecer en los rostros de Lidia y Carmen. «Paciencia», les dije, aunque yo misma sentía un nudo de pánico en el estómago. ¿Acaso una orquídea grita para que la admiren? Simplemente es. Y la gente adecuada acaba por encontrarla. La gente adecuada llegó pasadas las 2 de la tarde, o más bien la persona adecuada. Se detuvo frente a nuestro stand y el pasillo pareció abrirse a su alrededor. Era una mujer de unos 60 años, alta, con el pelo corto de un elegante color plateado y unas gafas de pasta negra que enmarcaban una mirada increíblemente inteligente. Se movía con una economía de gestos que denotaba un poder tranquilo. Inmediatamente supe que no era una novia. Se acercó al vestido acueducto. No lo tocó. Se quedó a 1 metro de distancia, sus ojos recorriendo la estructura de la cola, la finura del drapeado, la arquitectura de la pieza. Pasó 1 minuto entero en un silencio que pareció una eternidad. Mis chicas y yo contuvimos la respiración. Finalmente, se giró, no hacia nosotros, sino hacia el joven asistente que la seguía como una sombra. «¿Quién es Soledad Reyes?», preguntó, su voz grave, acostumbrada a ser obedecida. Di un paso al frente, mis manos sudando. «Soy yo». Sus ojos me escanearon de pies a cabeza. No fue una mirada snob, fue una evaluación profesional. Luego, su mirada se suavizó con una pizca de sorpresa. «Usted», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «Usted es la mano detrás de esto». «Sí, señora, cada patrón, cada puntada». «Es extraordinario», dijo, y la palabra, viniendo de ella, sonó como una condecoración. Hay técnica, por supuesto, una técnica impecable, pero hay algo más. Hay historia, hay alma. Esto no es moda, señora Reyes, esto es arte. Fue entonces cuando Carmen, que era una devoradora de revistas de moda, me dio un codazo casi imperceptible y susurró con la voz ahogada por la emoción. «Jefa, es Elena de la Garza, la editora en jefe de Vogue México». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Elena de la Garza, la papisa de la moda en toda Latinoamérica. Sacó su teléfono móvil y, sin pedir permiso, empezó a transmitir en vivo para la cuenta de Instagram de la revista. Su asistente orientó una pequeña luz hacia los vestidos.
Buenas tardes a todos, dijo, su voz resonando con autoridad a través del pequeño altavoz del teléfono. Estoy en la expo nupcial y, cuando ya pensaba que lo había visto todo, me he encontrado con una joya. Un verdadero tesoro escondido. Giró la cámara para enfocar los vestidos. Olvídense por un momento de los nombres que ya conocen. Quiero que vean esto. Esto se llama Soledad Reyes y es, sin la menor duda, lo más emocionante que he visto en la moda nupcial mexicana en la última década. Se acercó a los detalles del bordado del Santa Rosa. Miren este trabajo. Esto no lo hace una máquina. Esto lo hacen unas manos que saben, que sienten. Esto es la herencia de nuestra artesanía llevada al nivel de la alta costura. Esto, queridos seguidores, es el futuro. El efecto fue sísmico. En cuestión de minutos, nuestro stand pasó de ser un rincón olvidado a ser el lugar más concurrido de todo el pabellón. Un enjambre de bloggers, fotógrafos y otras personalidades de la moda que seguían a Elena como abejas a la reina descendió sobre nosotros. Los flashes de las cámaras me cegaban. Las preguntas venían de todas partes. En medio del torbellino, Elena de la Garza se me acercó y me puso una mano en el hombro. «Prepárese, Soledad», me dijo con una sonrisa cómplice. Su vida está a punto de cambiar. Más tarde esa tarde, un miembro del comité organizador se abrió paso entre la multitud. «Señora Reyes», dijo, tendiéndome un sobre. «La gala de premiación es esta noche. El jurado ha tomado una decisión unánime para el nuevo Premio a la Diseñadora Revelación. Nos honraría que lo aceptara y nos encantaría que dijera unas palabras». Sostuve el sobre dorado en mis manos temblorosas. Miré a Lidia y a Carmen, que lloraban de alegría. Miré el nombre Soledad Reyes en la pared. Y pensé en Casilda, que a esa misma hora estaría preparándose para su boda, ignorante de la ironía cósmica que el destino estaba tejiendo. Yo no había sido invitada a su celebración, pero el universo, al parecer, me había organizado la mía propia. Mientras el nombre de Soledad Reyes se convertía en la comidilla del mundo de la moda en la capital, en la Hacienda La Gloria, a las afueras de Querétaro, Casilda vivía en una burbuja de perfección autoimpuesta. La suite nupcial era un sueño de sedas y flores frescas. Maquilladores y peinadores revoloteaban a su alrededor, dándole los toques finales a su transformación. Se miraba en el espejo y se sentía, por fin, como la persona que siempre había querido ser, elegante, sofisticada, intocable. El paquete de su madre había llegado esa mañana. La dama de honor se lo entregó. Casilda lo abrió con una mezcla de curiosidad y fastidio. Al ver las viejas tijeras y el título enmarcado, puso los ojos en blanco. Leyó la nota con una mueca de desdén. «¡Qué dramática, por Dios!», le dijo a su amiga. «¿Cree que con esto me va a hacer sentir culpable? ¡Es tan...!». Ella, con un gesto de impaciencia, guardó la caja en el fondo de un armario. Fuera de la vista, fuera de la mente. Su atención estaba centrada en su vestido, su magnífico vestido, que colgaba de un maniquí en el centro de la habitación, como una aparición. La wedding planner se lo había entregado el día anterior, con una ceremonia casi reverencial. «Directo de un atelier emergente en Amberes, Bélgica», le había dicho con un guiño. «Nadie más en México tendrá algo así». Amberes sonaba exótico y chic. Casilda estaba encantada. El momento de la verdad llegó. La ceremonia en los jardines de la hacienda fue sacada de un cuento de hadas. Intercambió votos con Leandro bajo un arco de rosas blancas. Durante el cóctel recibió las felicitaciones y las miradas de admiración de los invitados, la élite de la sociedad y los negocios de la región. Se sentía validada. Había llegado.
La gran entrada al salón principal para la cena fue su momento de coronación. Las puertas se abrieron, la orquesta empezó a tocar su canción y ella entró del brazo de Leandro. El vestido, milagro, hizo su magia. El salón entero enmudeció. La falda de organza parecía flotar y el corsé, con sus cientos de flores y perlas cosidas a mano, captaba la luz de los candelabros, creando un halo luminoso a su alrededor. Se sentía invencible. Entre los invitados, en una mesa estratégicamente ubicada, se encontraba Regina Bilbao. Regina era la diseñadora de modas más establecida de Querétaro, una mujer con un ojo clínico para la tela y la confección, y una sana dosis de envidia profesional hacia cualquiera que amenazara su reinado local. No había podido quitarle los ojos de encima al vestido de Casilda desde que la vio en el jardín. Había algo en él, una firma en la forma de bordar, una tensión en la estructura del corsé, que le resultaba inquietantemente familiar. Le recordaba a los trabajos de encargo de una vieja artesana local, una mujer con un talento inmenso, pero sin ambición comercial. Mientras los novios se dirigían a su mesa, el teléfono de Regina vibró. Era una alerta de Vogue México. Abrió el enlace. Era la transmisión en vivo de Elena de la Garza desde la Expo Nupcial. Vio los vestidos, escuchó el nombre, Soledad Reyes, y su cerebro conectó los puntos con un chispazo de epifanía maliciosa. La misma mano, la misma alma. Una sonrisa de puro veneno se dibujó en sus labios. Esto era mejor que cualquier chisme que hubiera escuchado en años. Durante la cena, el rumor comenzó su viaje letal. Empezó con Regina mostrándole el video a su compañera de mesa, la conocida socialité Mari Carmen de la Fuente. «Mari Carmen, querida, tienes que ver esto», susurró. «Hay una nueva diseñadora de Querétaro causando un terremoto en la capital. Se llama Soledad Reyes». Mari Carmen miró el video, luego miró a Casilda, que reía en la mesa principal. Sus ojos se abrieron como platos. «¡No puede ser!» «Regina, ese bordado es idéntico al del vestido de la novia». El chisme, armado con la prueba visual de los teléfonos móviles, se extendió por el salón con la velocidad de un virus. Las conversaciones se apagaron, reemplazadas por susurros y miradas furtivas. La atmósfera de celebración se enrareció, cargándose de una curiosidad morbosa. Regina Bilbao decidió que era el momento de dar el golpe de gracia. Se levantó, con su copa de champán en la mano, y se acercó a la mesa de los padres del novio. «Genaro, Amalia, qué boda tan espléndida», dijo con su voz más salamera. «Y el vestido de su nuera es una verdadera obra de arte. Debo felicitarlos por su visión». Descubrir a Soledad Reyes justo antes de que se convirtiera en la sensación del país, ¡qué ojo tienen! La noticia de que ganó el premio a la diseñadora del año en la Expo acaba de salir hace una hora. Están en boca de toda la industria. El silencio que cayó sobre la mesa fue atronador. Amalia Altamirano miró a Regina, su sonrisa congelada, sin entender. «¿Soledad? ¿Quién?» Genaro frunció el ceño, confundido. Leandro se atragantó con su vino. Y Casilda, que escuchó perfectamente el comentario desde su asiento, sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Soledad Reyes, el nombre de su madre, el premio, la expo, el vestido. Las piezas del rompecabezas se encajaron en su mente con una violencia brutal, formando una imagen de una ironía tan perfecta, tan cruel, que le robó el aliento. La verdad, esa a la que tanto temía, no solo había entrado a su fiesta, estaba sentada en la mesa principal, vestida de blanco. Y era ella.
El comentario de Regina Bilbao fue la chispa que incendió el polvorín. La confusión en la mesa principal duró apenas unos segundos, el tiempo que tardaron varios invitados en sacar sus teléfonos para confirmar la noticia. Y allí estaba, en las portadas digitales de todas las revistas de sociedad y moda, la foto de Soledad Reyes, mi foto, sosteniendo el trofeo de cristal, sonriendo, con una serenidad que parecía de otro mundo. Leandro fue el primero en reaccionar. Se inclinó hacia Casilda, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. «¿Soledad Reyes? ¿Es el nombre de tu madre? Contéstame, Casilda». Su susurro era un siseo venenoso. Casilda no podía hablar. Estaba paralizada, atrapada en los faros de una verdad que la iba a atropellar. Solo pudo asentir, un movimiento casi imperceptible de su cabeza. La incredulidad dio paso al desprecio más puro. «¡Me mentiste! ¡Nos mentiste a todos! Dijiste que era un diseñador belga». «Yo no lo sabía», logró articular Casilda, las lágrimas quemándole los ojos. «La wedding planner me lo dijo, te lo juro». Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Amalia Altamirano, al ver la confirmación en el teléfono de una amiga, dejó escapar un pequeño gemido de horror, como si acabara de ver una cucaracha en su sopa. Se abanicaba el rostro con la mano, pálida y furiosa. Genaro, su marido, tenía la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romper sus propios dientes. La familia perfecta, la imagen de respetabilidad que tanto se esforzaban en proyectar, se estaba agrietando frente a sus 300 invitados más cercanos. La wedding planner, Inés Domínguez, fue convocada a la mesa principal como un reo ante la Inquisición. Acorralada, balbuceó la verdad a medias. «Buscábamos exclusividad, calidad artesanal, un secreto bien guardado». «Nos dio el nombre de una costurera de pueblo», siseó Amalia, manteniendo la voz baja, pero con una intensidad que podía cortar el aire. «La madre de la novia, la misma a la que su hija le prohibió venir. ¿Se da cuenta de la humillación, del escándalo?» Y esa fue la pieza final que completó el rompecabezas para todos los que escuchaban. No solo la novia llevaba un vestido de su madre, la costurera, sino que le había prohibido asistir a la boda. El chisme había alcanzado proporciones épicas. Era una tragedia griega servida con el postre. La historia de la hija ingrata y la madre talentosa que triunfaba a pesar del desprecio de su propia sangre. Casilda no era solo una mentirosa, era la villana de un cuento de hadas retorcido. Se sintió como si miles de ojos la estuvieran apuñalando. Las sonrisas de los invitados ahora eran muecas de lástima y burla. Los susurros ya no eran discretos. Podía oír fragmentos de conversaciones. ¡Qué vergüenza! ¡Pobre mujer! ¡La madre! ¡Imagínate la escena cuando se entere! Y entonces su mente la traicionó. Recordó la caja, el regalo de su madre. La herramienta de la vergüenza que creó tu orgullo. De repente, la frase no era un drama, era una profecía cumplida. Estaba sentada allí, envuelta en el producto de esa vergüenza, mientras su orgullo se hacía pedazos. La ironía era tan aplastante, tan insoportable, que sintió que se ahogaba. El corsé del vestido, que antes la hacía sentir poderosa, ahora la oprimía, le robaba el aire. Necesitaba escapar. Sin una palabra a su flamante esposo, sin una mirada a sus horrorizados suegros, Casilda se levantó de la silla. La imagen de su huida quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. La novia, con su vestido de 1.000.000 de pesos y el rostro descompuesto por las lágrimas, corriendo a través del opulento salón, huyendo no de un monstruo, sino de sí misma.
El hermoso vestido Milagro se convirtió en su mortaja, la tela de su humillación pública y definitiva. La boda de sus sueños había terminado, y en su lugar había comenzado su peor pesadilla. La huida de Casilda fue el telón que cayó abruptamente sobre la farsa. La orquesta, confundida, dejó de tocar. Un silencio incómodo se apoderó del salón, roto solo por el murmullo creciente de los invitados. La boda del año se había convertido oficialmente en el escándalo de la década. Los Altamirano, maestros en el arte del control de daños, intentaron salvar las apariencias, pero era como intentar contener un tsunami con las manos. Los invitados, con la excusa perfecta, comenzaron a despedirse, ansiosos por salir de allí y ser los primeros en difundir la historia completa y adornada. Leandro encontró a Casilda en la suite nupcial. La escena era de una desolación casi pictórica. Estaba sentada en el suelo, todavía con el vestido puesto, ahora arrugado y manchado por el rímel corrido. El llanto había cesado, dejando en su lugar una rabia fría y temblorosa. La conversación que siguió no fue la de dos recién casados consolándose en su primera crisis. Fue la brutal autopsia de una relación construida sobre cimientos de arena. «Has arruinado mi nombre, el nombre de mi familia», dijo Leandro, su voz desprovista de cualquier calidez. Se paseaba por la habitación como un fiscal a punto de dictar sentencia. Años construyendo una reputación de seriedad, de poder, y tú la has demolido en una noche por una estúpida mentira sobre un vestido. «Te dije que yo no lo sabía», gritó Casilda, poniéndose en pie. «Fui tan engañada como tú». «No, no es verdad», replicó él, acercándose a ella. «Tú sabías la verdad fundamental. Sabías que tu madre era una costurera. Y lo ocultaste. Te avergonzaste de ello. Si hubieras sido honesta desde el principio, si hubieras dicho, mi madre es una artesana increíble y quiero que haga mi vestido, esto habría sido una historia completamente diferente. Podríamos haberlo usado a nuestro favor. La historia de la hija que apoya el negocio familiar. Pero no. Tú preferiste la mentira, la vergüenza». Y en esa cruel lógica, Casilda supo que él tenía razón. Su propio esnobismo, su propia inseguridad, había sido la arquitecta de su desastre. «¿Y qué hay de ti?», contraatacó ella, buscando desesperadamente desviar la culpa. «Tú y tu madre me hicieron sentir que la mía no era lo suficientemente buena, con sus miradas, sus comentarios. Me presionaron para ser alguien que no soy». «Nadie te puso una pistola en la cabeza para que renegaras de tu madre», zanjó él. La discusión se prolongó durante 1 hora, un intercambio de veneno y recriminaciones que desnudó la verdadera naturaleza de su unión. No era amor, era una transacción social, un acuerdo de beneficio mutuo que acababa de entrar en bancarrota. Finalmente, agotados y sin nada más que decirse, llegaron a una conclusión desesperada. Esto no podía terminar así. Su futuro, tanto social como financiero, dependía de cómo manejaran este escándalo. Y solo había una persona que podía ayudarlos a reescribir la narrativa, la heroína inesperada de la historia, Soledad Reyes. «Tenemos que ir a la Ciudad de México», dijo Leandro, su tono ahora el de un CEO planeando una estrategia de crisis. «Tenemos que hablar con ella, disculparnos, hacer las paces públicamente. Una foto de los 3 juntos, sonriendo. La prensa se tragará la historia de la reconciliación familiar. Es la única forma de salir de esto». Casilda, por primera vez, no pensó en la estrategia. Solo pensó en su madre. La imagen de ella, no la de la foto en Vogue, sino la de su recuerdo, encorvada sobre la máquina de coser, con los dedos pinchados.
y sintió una punzada de algo que no era vergüenza ni rabia, sino un dolor sordo y profundo que se parecía mucho al arrepentimiento. Se cambiaron de ropa en silencio. Casilda se quitó el vestido Milagro y lo dejó tirado en el suelo como una piel de serpiente. Se puso unos vaqueros y una camiseta, la ropa de la chica que era antes de conocer a Leandro. El viaje a la capital fue tenso y silencioso. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. Leandro calculando los daños a su reputación. Casilda preparándose para la confrontación más difícil de su vida. Una confrontación no solo con su madre, sino con la imagen de sí misma en el espejo. Llegaron al hotel de la Expo pasada la medianoche, 2 soldados derrotados marchando hacia el cuartel general del enemigo victorioso, sin saber si iban a pedir la paz o a rendirse incondicionalmente. El lobby del Hotel Presidente Intercontinental era un hervidero de gente guapa y bien vestida. La fiesta de clausura de la Expo nupcial estaba en su apogeo. Casilda y Leandro, con sus ropas de viaje y sus rostros demacrados, desentonaban por completo. Se sentían como fantasmas en un banquete. Cuando el recepcionista les informó que Soledad Reyes se encontraba en una reunión en el bar del mezanín, Casilda sintió un nudo de terror. Enfrentarla en privado ya era suficientemente intimidante. Hacerlo en público parecía una forma de tortura. Pero Leandro, en modo de control de daños, la tomó del brazo y la guió escaleras arriba. Desde la barandilla observaron la escena. Y la escena era una pintura viviente del nuevo estatus de su madre. Soledad no estaba sola. Estaba en el centro de una mesa redonda, rodeada por un séquito que Casilda solo había visto en las páginas de las revistas. Allí estaba Elena de la Garza, la editora de Vogue, escuchándola con atención. A su lado, un hombre de cabello plateado que reconoció como Raúl Martínez, el director comercial de El Palacio de Hierro. Había otras 2 mujeres, elegantemente vestidas, que parecían ser compradoras internacionales. Y su madre estaba radiante. Llevaba el vestido azul cobalto que se había hecho y le sentaba como un guante. Sostenía una copa de champán, no con la torpeza de quien no está acostumbrado, sino con una elegancia natural. Gesticulaba al hablar y la gente a su alrededor se inclinaba para escucharla. Se reía y su risa era genuina, llena de una confianza que Casilda nunca le había visto. No era la madre que había dejado en Querétaro. Era otra mujer, una mujer poderosa, una extraña. «Tenemos que interrumpir», susurró Leandro, más para sí mismo que para ella. Antes de que Casilda pudiera protestar, él ya estaba bajando los escalones. Ella lo siguió, sintiéndose como una niña pequeña a punto de ser regañada. La llegada de una joven con el rostro hinchado por el llanto y un hombre con cara de pocos amigos fue suficiente para detener la conversación en la mesa. Las miradas se volvieron hacia ellos, curiosas, interrogantes. «Mamá», la voz de Casilda fue apenas un susurro. Soledad levantó la vista. La sonrisa se desvaneció de su rostro, pero no fue reemplazada por la ira o el dolor, sino por una expresión de calma imperturbable, casi regia. Sus ojos se posaron en Casilda, luego en Leandro y finalmente en el vestido arrugado que su hija había dejado en el suelo de la suite. Lo sabía, lo había sabido todo el tiempo. «Casilda», dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Este no es ni el momento ni el lugar». «Por favor», suplicó Casilda, sintiendo las miradas de todos en la mesa como agujas. «Necesito hablar contigo, a solas». Soledad miró a sus acompañantes. Con una gracia que dejó a Casilda asombrada, dijo: «Si me disculpan un momento, un asunto familiar que requiere mi atención».
se levantó y los demás en la mesa asintieron con comprensión. Nos guió a un rincón más tranquilo del bar, cerca de un gran ventanal que mostraba las luces de la ciudad. Se cruzó de brazos. No dijo nada. Simplemente esperó, cediéndoles el escenario, obligándolos a hacer el primer movimiento. Fue Casilda quien rompió el silencio, las palabras saliendo en un torrente desordenado. «Mamá, lo siento, perdóname, te juro que no sabía que eras tú la del vestido». «La organizadora nos engañó. Fue un error terrible. Estoy tan avergonzada». Soledad la dejó hablar, escuchando el flujo de excusas y justificaciones sin que un solo músculo de su rostro se moviera. Cuando Casilda finalmente se detuvo, buscando aire, Soledad habló. «Dices que estás avergonzada», dijo, su voz suave, analítica. «Pero, ¿avergonzada de qué exactamente, Casilda? ¿De haber herido a tu madre? ¿O de haber sido expuesta frente a toda esa gente importante como una fraude?» La pregunta, tan directa, tan precisa, desarmó a Casilda. Se quedó con la boca abierta, sin respuesta. «¿No viniste a disculparte hace 2 meses cuando te dije que tenías que invitar a tu madre?», intervino Leandro, intentando tomar el control. «Viniste ahora cuando el nombre de tu madre está en vogue, así que perdóname si dudo de la sinceridad de tu arrepentimiento». Soledad lo miró como si fuera un insecto interesante. «Joven, usted y yo no tenemos nada que hablar. Esta conversación es con mi hija». Su autoridad era tan absoluta que Leandro, por primera vez en su vida, se quedó callado. Soledad se centró de nuevo en Casilda. «Yo no busqué esto, no planeé ninguna venganza. Yo solo quería construir mi propia vida, ya que tú me dejaste muy claro que yo no tenía cabida en la tuya. Pero el destino, parece, tiene un maravilloso sentido de la justicia poética. Resulta que mi trabajo, el que tanto te avergüenza, sí era digno de estar en tu boda. La que no era digna, según tú, era yo». La crudeza de sus palabras era devastadora. Casilda finalmente se derrumbó. «Lo sé», sollozó, esta vez con una sinceridad que sonaba real. «Lo sé, fui una tonta, una snob, una hija horrible. Lo arruiné todo. No por el escándalo, mamá, sino por lo que te hice. Lo siento». Soledad la miró llorar durante un largo rato, y por primera vez su expresión se suavizó, no con perdón, sino con una profunda tristeza. «Me alegro de que por fin lo entiendas», dijo. «Pero entenderlo es solo el primer paso, el más fácil. Lo que viene ahora es lo difícil». El llanto de Casilda amainó, dejando en su lugar un silencio expectante. Miró a su madre a través de sus ojos hinchados, con una mezcla de miedo y una diminuta chispa de esperanza. «¿Qué es lo difícil?», preguntó. Soledad no respondió de inmediato. Se quedó mirando las luces de la ciudad, como si buscara las palabras adecuadas en el vasto tapiz nocturno de la capital. «El amor de una madre, Casilda, es como el hilo en la bobina de una máquina de coser. Siempre está ahí, listo para dar. Es incondicional», dijo, su voz volviéndose más suave, más introspectiva. «Pero el respeto es diferente. El respeto es como el bordado. Se construye puntada a puntada, con paciencia, con precisión, con intención. No se puede exigir, no se puede comprar, se tiene que ganar. Y tú, mi niña, has deshecho años de bordado con unas pocas palabras crueles». Se volvió para mirarla de frente. «Yo siempre te querré. Eres la única hija que tengo. Pero ya no te respeto. Y no puedo tener una relación contigo basada solo en mi amor y en tu conveniencia». «¿Qué puedo hacer para ganármelo de nuevo?», susurró Casilda. «Haré lo que sea».
Leandro dio un paso al frente. Soledad, si es una cuestión económica. Soledad levantó una mano, silenciándolo sin siquiera mirarlo. Esto no tiene nada que ver con el dinero. Esto tiene que ver con el valor del trabajo, el valor de la honestidad, el valor de las raíces. Fijó su mirada en Casilda, y entonces le dictó su sentencia. Una sentencia que no era un castigo, sino una oportunidad de redención. ¿De verdad quieres recuperarlo?, preguntó Soledad. Casilda asintió con la cabeza, con la vehemencia de un náufrago aferrándose a una tabla. Muy bien, dijo Soledad. Entonces, esto es lo que harás. La próxima semana te quiero en mi taller en Querétaro, a las 8 de la mañana, y te quedarás un mes. Casilda la miró confundida. ¿Un mes? ¿Haciendo qué? Aprendiendo, respondió Soledad. No vas a ser la gerente. No vas a tocar la computadora. Vas a ser mi aprendiz. Empezarás barriendo el suelo y separando los hilos. Aprenderás a enhebrar una aguja industrial y a coser una costura recta sin desviarte. Aprenderás a tomar medidas, a cortar un patrón sin desperdiciar tela. Sentirás el dolor en la espalda después de estar inclinada 10 horas sobre la mesa de corte. Te pincharás los dedos y aprenderás a no manchar la seda con tu sangre. La mandíbula de Leandro cayó. ¿Es una broma? Tiene una maestría, tiene una carrera. Y no le ha servido para aprender lo más básico, replicó Soledad con calma. El respeto por el trabajo que la puso donde está. Durante un mes, Casilda, no quiero ver a la licenciada. Quiero ver a la hija de la costurera. Quiero que tus manos entiendan lo que tu cabeza nunca ha querido comprender. Quiero que sientas en tu propio cuerpo el precio de cada prenda que has usado, de cada comida que has comido. Solo entonces, cuando hayas ganado tu primera ampolla y hayas creado algo hermoso con tus propias manos, podremos empezar a hablar de respeto. La propuesta era radical, humillante y, al mismo tiempo, extrañamente justa. Era un camino de penitencia, un regreso forzado al origen que tanto había despreciado. Piénsalo, concluyó Soledad. La oferta está sobre la mesa. No te voy a obligar. La decisión es tuya. Ahora, si me disculpan, tengo un contrato que firmar que asegurará que nunca más tenga que depender de la gratitud de nadie. Sin una palabra más, se dio media vuelta y regresó a su mesa, dejando a la pareja en medio del bar. Volvió a su asiento, tomó su copa de champán y retomó la conversación con el director de El Palacio de Hierro como si nada hubiera pasado. Casilda se quedó allí, viendo la espalda de su madre. La veía, pero ya no veía a una simple costurera. Veía a una reina en su trono, dictando los términos de su propio reino. El camino que le ofrecía era arduo y humillante, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que era el único camino que la llevaría de vuelta no solo a su madre, sino a sí misma. La elección, como había dicho Soledad, era suya. Y sería la primera elección verdaderamente importante de su vida adulta. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar la historia completa de mi viaje. Y quiero reiterar mi agradecimiento al canal Grandparents Voices por permitirme compartir mi verdad, con todos sus detalles dolorosos y liberadores. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te pido que me apoyes con un me gusta y te suscribas al canal. Cada día, una nueva voz, una nueva vida es compartida en este espacio. Quizá una de ellas se parezca a la tuya.